es la persona débil descrita en este versículo? Bueno, es un creyente, porque está en la fe, solo que es débil en el conocimiento de la doctrina. Tal vez sea un creyente nuevo, o tal vez sea un creyente que no se ha desarrollado en las cosas de Dios. Quizás no ha recibido una enseñanza correcta. Este creyente débil no vive en pecado. Por el contexto, no hay indicación de que exista un problema moral en la vida de este creyente. Su problema es que no entiende en qué consiste la vida cristiana. Puede ser sincero, pero no entiende. A lo largo de la historia, e inclusive en nuestros días, siempre han existido personas así. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia este hermano débil? Pablo dice, recibirlo. No lo rechaces. Recíbelo, acéptalo, admítelo. Reconócelo como uno de los tuyos. Considéralo como un hermano amado en Cristo. Los creyentes débiles deben ser tratados con amabilidad, con cariño. ¿Por qué debemos recibir a este creyente débil? La razón se da al final del versículo 3. Dice así, porque Dios le ha recibido. Ahora, si Cristo lo recibió, ¿cómo lo podemos rechazar nosotros? Cuán agradecidos debemos estar de que el Señor nos recibiera. Porque en Juan 16:33, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios nos ha recibido y nunca nos dejará de lado. Pero Pablo dice, no recibas al creyente débil con el objeto de tener una discusión o disputa con él. No lo admitas para criticar sus escrúpulos y juzgar sus opiniones. ¿Y cuáles eran los escrúpulos de esos cristianos débiles en los tiempos de Pablo? El asunto, específicamente en este caso, era el asunto de comida. Estaban tan preocupados con algo importante como es la alimentación, pero habían perdido de vista la esencia de la fe que era Cristo. Entonces, el consejo de Pablo en los versículos 2 al 4 es, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Qué interesante. El débil, aquí en este caso, es el que come legumbres. ¿Por qué? Porque cuida de su salud con un régimen alimenticio saludable. No, eso no está equivocado. Entonces, ¿por qué es débil? Es que él deposita su confianza de salvación en su alimentación. ¿Entiendes? Él no ha entendido la esencia de la fe. Por eso es considerado débil, a pesar de que está en el camino correcto de cuidar su cuerpo. Estos versículos son claros, casi no necesitan comentario. Aquí Dios nos dice que puedes comer de cualquier cosa, de todo, sin importarte con tu salud. No, el trimestre pasado hemos hablado de eso. Lo que Pablo afirma es que no debes juzgar a tu hermano por causa de estos detalles. ¿Quién es más débil? ¿El que come o el que juzga? O tal vez la mejor pregunta sería, ¿es la comida la esencia del cristianismo? El principio de los siguientes versículos, donde se menciona el guardar días, es el mismo. Claro que aquí no se menciona el sábado de la santa ley de Dios, que como ya vimos, el sábado es eterno. El propio Pablo no podría contradecirse. Aquí se está hablando de los días ceremoniales del pueblo de Israel. Esas ceremonias habían llegado al fin con la muerte de Jesús. Pero infelizmente, los judíos que se habían convertido al cristianismo en Roma no habían entendido eso y querían que los nuevos conversos continuasen con el ceremonial judaico. Bueno,
Entramos ahora a la segunda parte de la lección. Esta segunda parte enfatiza el peligro de juzgar y por qué debemos evitar hacerlo. Mira, el verso 10 enseña lo siguiente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. La expresión todos es interesante. El versículo 14 concluye diciendo lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos y cada uno. Nadie va a escapar. Todos tendremos que dar cuenta de lo que hicimos con el conocimiento que el Señor nos dio. ¿Obedecimos las órdenes de Dios o las rechazamos? ¿Inventamos disculpas para no cumplir o nos inclinamos obedientemente a las enseñanzas divinas? Solo que la respuesta es individual. Cada uno le dará cuenta al Señor. Por lo tanto, en lugar de estar preocupado con lo que tu hermano hace, preocúpate en prepararte tú para el día del tribunal divino. ¿Qué estoy haciendo con la verdad que yo conozco? ¿Está haciendo mi vida una fuente de inspiración para otros? Eso es lo que tiene que preocuparme. Vamos ahora a Romanos 14, 17. Este versículo es una especie de conclusión de todo lo que Pablo viene diciendo hasta aquí. Esta es la tercera parte de la lección. El versículo 17, a la letra, dice lo siguiente. Lo voy a leer. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, querido, Pablo no enseña que la comida o la bebida no sean importantes, porque la Biblia en muchas otras partes enseña que el comilón y el ebrio no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, lo que Pablo afirma es que estas cosas, por más importantes que sean, no son la esencia de la vida cristiana. No es sobre esas cosas que está construida la vida cristiana. Estas cosas son el resultado. Tú no puedes construir tu fe encima de los resultados. Tienes que construir tu fe encima de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. El problema con los cristianos en la iglesia de Roma era que no habían entendido este asunto simple. Pero la pregunta es, ¿la entendí yo? ¿O yo tampoco la entendí? ¿Cuál sería tu respuesta? La lección de esta semana y del trimestre concluye enfatizando la responsabilidad del cristiano de no interferir en la vida de los cristianos que todavía no han llegado a la madurez de la fe. El capítulo 15, versículo 1, afirma lo siguiente. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mira, quizás la división entre los capítulos 14 y 15, esa división tal vez no sea una división correcta. Recuerda que la división en capítulos fue agregada posteriormente y no forma parte del texto original inspirado por Dios. En el capítulo 15, Pablo continúa con el tema del capítulo 14, mostrando la responsabilidad del creyente que es fuerte hacia su hermano que está más débil. Pablo presenta la responsabilidad de aquellos que son fuertes en la fe. Los que somos fuertes, dice. Pablo se incluye entre los fuertes. La palabra debemos significa necesitamos, estamos obligados. Es decir, los que somos fuertes, los que hemos crecido por la gracia de Dios, en el conocimiento de su palabra, tenemos una obligación moral. Y esa obligación moral es hacia los débiles, a los que están naciendo, que están comenzando. Nuestra responsabilidad es que tenemos que amarlos, soportar sus flaquezas. El término flaquezas significa debilidades, literalmente significa falta de fortaleza. El verbo soportar en griego significa cargar.
sostener como una carga, llevar una carga, respaldar con paciencia, sostener. Considera el ejemplo del Señor Jesús con sus discípulos. Ellos eran débiles en muchas maneras, pero Jesús soportó sus flaquezas, era paciente con ellos y poco a poco los llevó a la madurez. Esa es la responsabilidad que tenemos con los hermanos más débiles. Entonces, en vez de estar discutiendo con ellos sobre asuntos que no son el fundamento de la fe cristiana, utilicemos el tiempo y ayudémosles a crecer en Cristo. Los resultados, claro, aparecerán de manera natural como un fruto maduro de su crecimiento en Cristo. Pablo llega al fin de la epístola de una manera extraordinaria. El capítulo 16, versículos 25 al 27, dice así: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquel que es poderoso para afirmaros significa hacerte firme, hacerte constante, guardarte de caer. Dios tiene todo el poder, toda la capacidad para establecer a los creyentes en la verdad de que nuestra fe está asentada en los hechos de Dios. Los creyentes de Roma estaban en terreno peligroso y eran susceptibles a muchos graves errores. Eso también puede suceder hoy. Por eso fue útil, querido, fue muy útil el estudio de la epístola a los romanos. Porque los creyentes no pueden ser establecidos plenamente en la verdad sin un entendimiento apropiado del Evangelio, que es el tema central de la epístola y el párrafo final. La misión de Pablo era predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Según mi evangelio, dice Pablo, según mi evangelio. La expresión mi evangelio se encuentra solamente en otros dos lugares en la Biblia, en Romanos 2:16 y en 2 Timoteo 2:8. Mi pregunta es, ¿qué quería decir Pablo cuando decía mi evangelio? ¿En qué sentido el evangelio le pertenecía a Pablo? Recuerda, en Romanos 1:1, Pablo mismo había dejado muy claro que las buenas nuevas que él predicaba eran el evangelio de Dios. Entonces yo pregunto, ¿eran las buenas nuevas de Dios o eran las buenas nuevas de Pablo? ¿En qué sentido el evangelio era de Pablo? Hay por lo menos dos razones por las cuales Pablo personalizaba, se apoderaba del evangelio. La primera es, el evangelio era de Pablo en el sentido de que había sido confiado a él. Porque en 1 Timoteo 1:11 Pablo dice, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Quiere decir, Pablo tomaba muy en serio su responsabilidad en cuanto al evangelio. Pero en segundo lugar, era el evangelio de Pablo en el sentido de que había sido revelado directamente a él. Gálatas 1:11 y 12 afirma, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero Pablo habla de un misterio también, un misterio que será revelado en nuestros días. Ahora, ¿de qué Pablo está hablando? Él mismo responde, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios. Aquí hay algo que me trae mucho ánimo. Siempre me preocupo, ¿cómo será predicado el evangelio a todo el mundo?
Y ahora entiendo, no será por nuestras fuerzas, sino por su Espíritu. Yo sé, pero ¿cómo? Y ahora viene Pablo y me dice, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe al único y sabio Dios. Ah, mi querido, el Evangelio, que para mí muchos es un misterio. En nuestros días, de manera milagrosa, será predicado a todo el mundo, a todas las naciones. Todas las naciones serán guiadas a él. Ahora, el otro día